Continuamos con más información. La mesa directiva del Senado de la República avaló una solicitud de la Junta de Coordinación Política para pronunciarse en torno al fallecimiento del expresidente de Cuba, el comandante Fidel Castro Ruz, acaecido el pasado 25 de noviembre. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, respetuosamente solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria. La senadora del PT, Ana Gabriela Guevara, refirió que la figura del líder cubano genera reacciones y confrontaciones de toda índole. Irrebatiblemente es el gigante en términos de esta permanente confrontación entre pareceres ideológicos. Fidel Castro erigió el peor de los insultos contra el soberbio poder yanqui de una forma que no lo pudieron tolerar. Al señalar que los detractores o partidarios del principal dirigente de la Revolución Cubana podrán decir muchas cosas sobre él, el senador del PRD, Luis Sánchez, subrayó que nadie podría negar que ha dejado tras de sí un legado importante de dimensión universal. No solo se rebeló contra la tiranía de Batista, contra el hambre, la injusticia y la desigualdad, sino que desafió las nociones más aceptadas sobre lo que es posible e imposible en política. El legado de Fidel Castro es también el de un ideal revolucionario renovado que no pasa forzosamente por las armas ni por la violencia. El senador Carlos Alberto Puente Salas apuntó que a Fidel Castro habrá que estudiarlo en el contexto en el que le tocó vivir a mediados del siglo XX, cuando el mundo estaba dividido en el marco de la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre dos ideologías, el capitalismo contra el socialismo. En este contexto, Fidel Castro encabezó la revolución cubana en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero vaya paradojas de la historia. Fidel Castro, el líder revolucionario que luchó contra la dictadura, se preservó en el poder durante más de 40 años. A su vez, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo Gursa, recordó que Fidel Castro Ruz definió parte de la historia de América Latina y el Caribe al enfrentarse a los Estados Unidos en un contexto global bipolar. Las reacciones a su muerte son diversas. Algunos lloran al combatiente que los liberó y otros celebran la posible desarticulación de un sistema que les negó la libertad y separó de sus familias. Sea cual fuere la postura, la historia lo juzgará y el paso del tiempo revelará su verdadera calidad como líder y como dictador. La senadora María del Rocío Gochi resaltó que Fidel Castro, como líder de la Revolución Cubana, fue una figura central que marcó un hito en la historia política del siglo XX por el legado de sus ideales y convicciones socialistas. Y la necesidad imperiosa de instaurar los fundamentos democráticos de justicia, libertad e igualdad. Es por ello que Fidel Castro constituye una figura fundamental para comprender no solo la historia de Cuba, sino también de la región latinoamericana. La vicepresidenta del Senado, senadora Blanca Alcalá, rememoró las palabras finales del discurso que Fidel Castro Ruz dio en Ciudad Libertad, La Habana, el 8 de enero de 1959. Y cito, sé además que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante, excepto en otra ocasión, en que estoy seguro de que se van a volver a reunir las muchedumbres, y es el día en que muramos, porque nosotros, cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día se volverá a reunir tanta gente como precisamente el día de hoy. Fidel Castro Ruz. El Senado de la República discutió el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, enviada por el Ejecutivo en marzo, con la finalidad de incrementar la seguridad en los puertos marítimos. Lo que se transfiere a la Secretaría de Marina es la seguridad marítima, la protección marítima y portuaria, la operación que comentamos de las capitanías de puerto, la inspección a los buques extranjeros, el Registro Nacional de Embarcaciones y también el Registro Nacional de Gente de Mar y Matriculación. Con esta reforma
Las capitanías de puertos serán administradas, operadas a través de la Dirección General de Asuntos Marítimos, que dependerá de la Subsecretaría de Marina, en la cual labora personal civil en áreas de construcción naval. Luego de la fundamentación se abrió la discusión de la reforma, en la cual participaron senadores en contra, afirmando que se militariza una actividad que deberá ser civil, mientras que los legisladores a favor indicaron que se incrementa la seguridad. Ahora nos vienen a decir que esa reforma en materia de marina, de puertos y de manejo de las capitanías de puerto no cambia nada. Y es otra mentira más. Es sin duda alguna la militarización de todos los puertos de ese país. Es absolutamente cierto, ya hay que leerla porque no leen, ¿verdad? Y aquí viene el cambio de lo que se modifica y obviamente se le está entregando a la Secretaría de Marina, Armada de México, el control de todos los puertos del país. Se estará en mejores posibilidades de proteger nuestra nación y de preservar la soberanía nacional, así como la seguridad del territorio, contar con sistemas más eficientes de seguridad marítima y portuaria, que son la prioridad hoy para este importantísimo sector. Y no solo en materia de seguridad. Pretender ahora, pues a través de esta iniciativa, incorporar nuevamente, después de 40 años que hemos visto un buen trabajo a través de la SCT para cumplir con estas funciones netamente civiles de las capitanías de puertos, sí tengo algo de contradicción. Así les gustan los dictámenes, sin sentido, contradictorios a la Carta Magna. Pues hay que darles gusto, compañeros. Sigamos deteriorando la estructura jurídica de este país. Sigan entrando por la trastienda en lugar de reformar la Constitución. Luego de la discusión en lo general del dictamen, este quedó avalado finalmente con 62 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención. Se turnó a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo. El Senado de la República firmó un contrato de promesa de compraventa del Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Estos son los detalles. Hace exactamente 100 años, el 1 de diciembre de 1916, el Teatro de la República en el estado de Querétaro albergó el sueño de miles de mexicanos, la conclusión de la gesta revolucionaria en un producto legislativo que validó las demandas de aquella época, la Constitución de 1917. México ha cambiado desde aquel 1 de diciembre en que iniciaron los trabajos del Constituyente de 1917. Un siglo después, el Senado de la República ha firmado el contrato promesa de compraventa de este legendario Teatro de la República que pertenecía, hasta entonces, a la Fundación Josefa Vergara, como lo cuenta el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero. Que no era dueño ni del gobierno, ni de la federación, ni del Estado mexicano, que era de una fundación noble. Y entonces ahí fue cuando decidimos, con la mesa directiva del Senado de la República, con mis compañeros vicepresidentes del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Verde, pues hacer un esfuerzo por contactar a la Fundación y por ver las posibilidades reales para poder adquirir justamente este bien inmueble que tiene tanta historia. En sesión del pasado 29 de noviembre, el Pleno del Senado avaló el acuerdo por el que la Cámara Alta adquiere el inmueble, valuado en 100 millones de pesos. En la ciudad de Querétaro firmaron el documento el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y Jaime García Olivares, presidente de la Fundación Josefa Vergara. Como testigos, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, así como los senadores Emilio Gamboa, Enrique Burgos, Roberto Gil Suar y el secretario general de Servicios Administrativos del Senado.
Con esta firma, los derechos del recinto, ubicado en la calle de Juárez, esquina Ángela Peralta, pasan a ser del Senado de la República. Es para mí un gran honor ser parte de este acontecimiento histórico. El día de hoy se firma el compromiso para que el Teatro de la República pase a ser de todos los mexicanos. ¿Quién se iba a imaginar que en una construcción que un día se concibió para almacenar granos, fuera testigo de todos los hechos históricos que ha presenciado? Fue el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, quien recordó que en el Teatro de la República inició el Pacto Federal, alta tribuna para lograr los acuerdos de la máxima ley que hoy día nos rige. En estas paredes resonaron con mucha fuerza las voces de los constituyentes de 1917, determinadas para plasmar en ley el derecho a la tierra, la justicia, la libertad y la igualdad para todos los hijos de México. Aún se puede escuchar sus poderosos acentos vendidos de todos los rincones del país al abrir las páginas de nuestra Carta Magna. Hoy sus nombres tapizan con letras doradas este ilustre foro republicano. El senador Pablo Escudero, por acuerdo previo de la Cámara Alta, fungió como representante jurídico para consolidar esta compra. Y a nadie escapa que aquí justamente donde estamos en este momento, pues fue el escenario de la promulgación de la Constitución mexicana el 5 de febrero de 1917. Fue aquí también donde por primera ocasión oficialmente estuvo en una también sesión, se tocó el himno nacional el 15 de septiembre de 1854. El denominado Teatro de la República ha sido sede de importantes acontecimientos históricos para la vida institucional de México. El 15 de septiembre de 1854, ahí se entonó por primera vez el himno nacional. En 1867 se reunió el Consejo de Guerra que sentenció al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo. En 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 1933 se dio a conocer ahí el primer plan para un periodo presidencial de 6 años que inició con Lázaro Cárdenas. Será en este recinto que el próximo 5 de febrero el Congreso conmemorará el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. El canal del Congreso está presente también en Facebook. Puede encontrarnos precisamente como Canal del Congreso. Denos like y poder estar atento a todas las galerías, así como la información generada todos los días. Mientras tanto, continuamos en el siguiente bloque. La Cámara de Diputados tipifica el delito de usurpación de identidad y estableció sanciones de hasta 6 años de prisión